muchísimas las mujeres que padecen infecciones urinarias y toman uno y otro medicamento y es recurrente, no hay manera de parar. ¿Sabían ustedes que las piedras podrían eventualmente ser las causantes de estas infecciones repetitivas? Pero vamos a dejar que el doctor Luis Fernando Esquivel justamente nos explique por qué sucede esto. Doctor, muy buenos días, bienvenido. Muy buenos días, Patricia, muy buenos días, público televidente. Definitivamente las piedras son muy frecuentes a nivel mundial y en Costa Rica también. Se habla de que 1 de cada 10 personas va a padecer, va a tener piedras en los riñones, y las posibilidades de padecer una piedra en el transcurso de la vida es de un 5-10%. Ahora, ¿cuándo podemos saber que una piedra es la causante de esas infecciones recurrentes, doctor? Siempre que hay una piedra, la piedra va a ser un factor de riesgo para padecer de una infección urinaria. Entonces, pacientes que tienen 1, 2, 3 infecciones y no se realiza ningún estudio y tratan de hacer todas las recomendaciones que leen, que investigan, van a seguir con las infecciones y se frustran porque dicen, bueno, pero estoy orinando cada 2 horas, estoy tomando suficiente líquido, estoy tomando cítricos, pero de repente siguen con las infecciones, y ahí es donde ya, bueno, pues visitan al urólogo, y ahí es donde uno, haciendo una buena historia clínica, un buen examen físico, solicita estudios adicionales para buscar alguna causa, alguna alteración anatómica que sea la causa de la infección urinaria. Se le iba a preguntar además, ¿cómo es que se forman las piedras? ¿Y por qué se forman ahí, en las vías urinarias? Bueno, es un proceso muy interesante. Los riñones son órganos vitales para la vida. Y bueno, tenemos que cuidarlos porque reemplazar un riñón es muy difícil solamente con un trasplante. Y aparte de la función de eliminar productos de desecho, producir orina, también tiene otra serie de funciones que tienen que ver con el balance hidroelectrolítico, etcétera. Pero la orina, una vez producida, tiene que eliminarse. ¿Qué pasa cuando una persona tiene exceso de minerales y exceso de sustancias ácidas? Lo que se va a formar es un proceso de cristalización. Se van a formar pequeños cristales que se van a ir uniendo uno a uno hasta que se va a ir formando la piedra. Pero ¿qué pasa si la persona tiene un exceso de estos minerales y sustancias ácidas y no toma suficiente agua? ¿Qué pasa? Se empiezan a formar los cristales y los cristales les va a dar chance a que se formen y se hagan más grandes. Pero si la persona está ingiriendo constantemente líquido, ¿qué va a pasar? Pues obviamente esos cristales la persona lo va a lograr eliminar. Ahora, ¿podríamos decir, doctor, que hay señales que nos puedan alertar que esas infecciones urinarias, por ejemplo, sean por una piedra? ¿Un dolor específico en el vientre o cuando orinamos? ¿Alguna señal diferente? Definitivamente sí hay algunas señales, sobre todo pacientes que tienen piedras en los riñones van a tener un dolor como en el costado, como en la región costal hacia atrás. ¿En el izquierdo? En el izquierdo, en el derecho, y va a bajar un poquito como hacia la zona de los glúteos. Eso nos indica que la persona eventualmente puede tener si tiene dolor con esas características asociado a náuseas, vómitos, puede tener una piedra en los riñones. Pero cuando una piedra desciende del riñón hacia la vejiga por un conducto llamado uretero, ya el dolor va a tener otras características diferentes. Va a irradiar hacia la parte anterior del abdomen y va a irradiar hacia los genitales. Los testículos en los varones o las zonas inguinales, zona inguinal o los genitales en las mujeres. Ahora, me imagino que el plantear una situación de infecciones urinarias por una piedra en las vías o que no fuera por la piedra el motivo, esto hace un planteamiento diferente, digamos, para tratar. Exactamente. Dependiendo del tamaño de la piedra que uno encuentre. ¿Hasta qué tamaño puede ser, doctor? Las piedras pueden ser hasta de 5 centímetros, 6 centímetros. 5 centímetros. Pueden tomar la forma del sistema colector del riñón. Eso le llamamos cálculos coraliformes o cálculos en asta de venado, porque realmente se forma una piedra muy, muy, muy grande. Entonces, dependiendo del tamaño de la piedra, así va a ser el tratamiento que va a tener la persona. Si una persona tiene 1, 2, 3 infecciones y sabemos que está haciendo todo lo posible por todas las medidas generales para evitar que una infección ocurra, si sigue teniendo infecciones tenemos que tratar esa piedra, tenemos que buscar una forma para eliminarla, ya sea con tratamiento médico, sino con tratamiento quirúrgico. Ahora, ¿hay alguna etapa del mes en que esto pueda alborotarse o alguna situación en que alborota el crecimiento de las piedras? Y por otro lado, si además esa vulnerabilidad está más frecuente en una etapa de nosotras las mujeres de vida. En realidad,
teniendo que ver con las estaciones propiamente, bueno, en verano, Sí. las personas se exponen mucho al sol, no se hidratan bien y eso hace que aumente la frecuencia de la formación de piedras. Entonces tal vez alguien tenía una piedra muy pequeña, 3, 4 milímetros, no se venía hidratando bien, se expuso mucho al sol, empezó a comer muchas carnes rojas, mucha sal, muchos minerales, productos lácteos, y eso empezó a formar muchos minerales, sustancias ácidas, y ahí justamente esa piedra es donde se van a ir uniendo los Ahí se cristales alborota, y se va haciendo como una pirámide y al final tenemos piedras pues grandes que van a necesitar un O procedimiento sea, los quirúrgico. cristalitos se van pegando y haciendo un Se van piedrón. haciendo piedras hasta que se forman piedras. Y bueno, el paciente que viene con un dolor de estos de piedras es un dolor que está descrito como le llaman un dolor de parto. Sí. Hombres que han tenido un dolor de un cólico renolateral fuerte y una expulsión de piedra, eventualmente podrían saber lo que es. Así lo califican, ¿verdad? Como un dolor de parto, literalmente. Ahora, doctor, nosotras las mujeres, por ejemplo, digamos, podemos expulsar estas piedras de manera natural. Sí, ¿de qué va a depender eso? Una piedra pequeña, menor a 6 milímetros, la posibilidad de expulsarla es hasta un 95%. Bastante alto. Existen unos tratamientos que pueden ayudar una vez que una piedra desciende a expulsar la piedra. Hay unos tratamientos específicos que podemos mandar que lo que hacen es dilatar el uretero y facilitar la expulsión de la piedra. Entonces, si una persona tiene un cólico, sabemos que es una piedra pequeña, va descendiendo, con medicamentos y tomando suficiente líquido, la persona va a poder expulsar la piedra. Pero bueno, ¿qué pasa si la persona tiene una alteración anatómica ya congénita, que el uretero tiene una zona más estrecha? Ya esa piedra no va a pasar. Actualmente la tecnología está muy avanzada y en nuestro país han llegado equipos muy modernos, litotriptores, son como, por llamarlo así, como taladros para romper las piedras, fragmentarlas y poderlas extraer. Tenemos tecnología láser, tenemos ureteroscopios flexibles, que son ureteroscopios que permiten navegar por la vía urinaria con una cirugía mínimamente invasiva, llegar al riñón, a los cálices, localizar la piedra. Una vez que uno localiza la piedra, introduce la fibra láser y con el láser lo que hace es pulverizar la piedra y eliminarla. Con esas facilidades tecnológicas podemos tratar las piedras actualmente en nuestro país con mayor facilidad y esto es algo que se ha introducido en los últimos 4 meses, que son los ureteroscopios que son desechables. Estos ureteroscopios tradicionalmente son muy costosos, $30,000, $40,000. Son desechables. Los que anteriormente teníamos, pero el uso se veía limitado y se dañaban con mucha facilidad. Actualmente entraron unos que son desechables con un menor costo y uno los puede utilizar para tratar al paciente, y una vez eliminada la piedra, las posibilidades de que una persona... Eso le iba a preguntar, ¿se repite? Se puede formar otra piedra perfectamente. De hecho, una vez que se forma una, se puede volver a formar otra piedra. Hay que trabajar en prevenir en ese caso, definitivamente. Exactamente. Ahí es donde es muy importante decidir cuáles pacientes ocupan estudios adicionales, porque incluso muchos pacientes se operan y les dicen, bueno, ya se operó, hasta luego, y el paciente se va. Y después vuelve otra vez con piedras. Ahora, ¿hay un examen específico, digamos, para hacerse, para uno saber que tiene esa piedra? Sí, bueno, inicialmente uno lo que realiza es un ultrasonido de vías urinarias. Dependiendo si el ultrasonido nos dice, bueno, que hay una piedra en el riñón, si ya queremos ser como más específicos, tenemos que hacer algo más allá, que es un TAC, una tomografía axial computarizada con medio contraste. Se le pasa medio contraste en la vena al paciente, el medio contraste lo captan los riñones y lo eliminan. Y este es el estudio, el gold estándar, es el estudio ideal para saber si hay piedras o no. Con un ultrasonido va a depender de quién realice el ultrasonido. Sí, del expertise. También puede haber algunas fallas propias, porque no es como el adecuado, pero con el TAC, es un TAC que se puede realizar en cualquier lugar y lo puede interpretar cualquier persona, y ese es el estudio que nos va a decir usted tiene o no tiene piedras. ¿Le está afectando la vía urinaria, sí o no? Y de eso también va a depender el tratamiento, si le está afectando la vía urinaria, si se está dilatando el riñón, si se están alterando las pruebas de función renal. Esos son datos que a uno como especialista, como urólogo, le van a ayudar para definir a cuál paciente tratar y a cuál no. Y de repente tenemos pacientes que vienen con una creatinina, una alteración en la función renal con 2.
Normalmente el rango, dependiendo del laboratorio, es de 0.7 a 1.3, pero ya vienen con una creatinina en 2. Se les realizan estudios y tienen ureteropielocalcitasis, eso es la vía urinaria dilatada secundaria a una piedra que está obstruyendo. Una piedra que está obstruyendo tenemos que tratarla. ¿Por qué? Porque eso va a producir falla renal. Y perfectamente no es la primera vez que un paciente pierde un riñón por tener una piedra que está obstruida. Y ha pasado con mucha, con Ahora, frecuencia. ¿son más mujeres las que padecen de piedras, doctor, en las vías urinarias o no? Dependiendo de la edad, pero en general se habla que es más frecuente en los hombres. En los hombres. Es más frecuente en los hombres, la edad más o menos es de 30 a 50 años. Sin embargo, con tantas alteraciones en los hábitos alimenticios, los cambios en las dietas, ha hecho que en las mujeres aumenten la incidencia de piedras, y eso es un problema, porque están cambiando la alimentación, están comiendo más carnes rojas, están consumiendo más sal, y ahí es donde tenemos que trabajar. Ahora, usted decía anteriormente que, ¿verdad?, que los hombres que han padecido de piedras en las vías urinarias reportan un dolor, literalmente, aunque no hayan dado a luz, que es un dolor de parto. ¿El dolor en las mujeres es similar o cambia? Similar. Es igual de fuerte. Es igual de fuerte. Y las mujeres, que han tenido hijos pueden hacer ese comparativo fácilmente. Y ellas son las que dicen, esto es como un dolor de parto. O sea, ella tan fe de que los hombres no están mintiendo. Hombres, exactamente. Ahora, doctor, si tenemos que hablar de prevención, ¿cuáles serían las claves? Bueno, la clave número 1, y esto sí voy a hacer un hincapié muy importante, es el agua. De repente queremos tomar otras cosas, bebidas gaseosas, carbonatadas, etcétera, pero lo más natural es agua. El agua tiene un pH perfecto, no ocupamos nada más, no tomar absolutamente nada más, con que tomemos agua es suficiente. De hecho, hace años nuestras abuelitas, ellas lo que tomaban era agua, simplemente no, si hacían frescos naturales, pero se está consumiendo muchas bebidas que no son naturales. Pero bueno, agua es la principal. 2 litros de agua es lo recomendado, 8 vasos. 8 vasos aproximadamente. En el caso de las mujeres es muy importante para prevenir las infecciones urinarias, es orinar o miccionar cada 3 horas. Eso es muy importante. Luego, la alimentación, las carnes rojas, esa es la principal fuente de unas sustancias que se llaman purinas, que una vez que se degradan se convierten en oxalato y fosfato de calcio, que es la causa más importante o más frecuente de piedras. Las piedras más frecuentes son de estos componentes, y en las carnes rojas se ha visto que una vez que se metabolizan producen esta sustancia. La sal, hay que tener cuidado con la sal, hay que tener cuidado con los mariscos. Exceso de mariscos nos puede causar problemas. Y hay una vitamina que menciona un urólogo muy buen amigo y muy querido, que es la vitamina Che. Chifrijo, chorizo, chicharrón, chancho. Esa no. La vitamina Che está prohibida. La vitamina Che está prohibida. Y con esas medidas básicas podemos eventualmente evitar que el organismo tenga suficiente, por ejemplo, calcio o fosfatos o oxalatos para producir piedras. Ahora, para terminar, quizá ahí la gente le quede claro, hablamos de 8 vasos de agua, pero hablamos de carne, y de la carne roja, que puede convertirse en un peligro, ¿verdad?, en algo negativo. ¿Cuánto de carne roja podríamos decirle a alguien que podría consumir semanalmente sin problema? Sin problema, 200, 300 gramos tal vez. O sea, un buen bife una vez a la semana. Una vez a la semana pienso que es suficiente, pero sobre todo también, la sal. Y la sal. La sal, mucha gente come como muchos mariscos y quiere comer como carnes. Tenemos que tratar de volver a la alimentación de antes, a la alimentación natural, a las sopas, a la comida sancochada, a la comida preparada en forma natural. Natural, no Entre con más condimentos y más condimento. cosas pongamos, pues se hace una alimentación más artificial, y esas son las sustancias que al final van a producir una orina más ácida, llena de minerales, que al final se van a formar esos cristalitos. Y ojo, que si no tenemos cuidado, de repente vamos a terminar en emergencias con un cólico renal y una piedra que va a querer bajar, y si quiere bajar, pues hay que tratarla. Bien, doctor, muchísimas gracias. Un placer conversar con usted y por toda esta información. Que pase un feliz día, doctor. Igualmente.